Ya, entonces vamos a comenzar la clase de biología para tercero de secundaria. Hoy día vamos a ver la respiración. Vamos a ver. Ya, jóvenes, la respiración es el proceso por el cual los seres vivos, ¿no? Realizan el intercambio gaseoso entre el medio externo y la sangre, cuando se trata de respiración externa, y entre la sangre y a nivel de los tejidos, ¿no? Cuando se trata de respiración interna. Entonces, hay dos tipos de respiración, ¿no? La que se realiza a nivel del medio externo y la sangre, y la que se realiza a nivel de la sangre y los tejidos. ¿Ya? Entonces, en ambos jóvenes, ¿qué es lo que se realiza en la respiración? Se toma el oxígeno y se bota, pues, se quema los alimentos, por decirlo así, se hace combustión de los alimentos, ¿no? Se libera dióxido de carbono, ¿no? Ya, ya ver. Entonces tenemos acá, miren, vamos a ir conociendo ya la parte del sistema respiratorio, ¿no? Las partes principales son las vías respiratorias y los pulmones, ¿no? Entonces la vía respiratoria comprende las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, y hasta ahí termina la vía respiratoria, ¿no? Los bronquios, y de ahí vienen los pulmones, ¿no? Hay uno derecho y uno izquierdo. Ahora, el pulmón, jóvenes, está formado por millones de alveolos, ¿no? Los alveolos pulmonares, ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Ahí está, miren, por ejemplo, acá vemos un alveolo, ¿no? Pulmonar. Entonces el oxígeno llega hasta ahí, ya, y a través las arteriolas alveolares, ya, y ahí deja el oxígeno y también la sangre, ¿no? A través de las venitas, de las vénulas alveolares, recoge la sangre con dióxido de carbono, de nuevo para ser llevada hacia el pulmón y de nuevo ser oxigenada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Es proporcionar oxígeno a nuestro cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono. Absorbe oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, ¿no? Ahora los bronquios se van a ramificar a manera del ramaje de un árbol. Entonces vienen los bronquios primarios, que están fuera del pulmón, los bronquios secundarios, que también le llaman bronquio lobar, y los bronquios segmentarios o bronquios terciarios, los bronquiolos segmentarios o terciarios. Ya, de ahí viene el bronquiolo intralobular, el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, y finalmente llega hasta el alveolo, ¿no? El conducto alveolar, donde se realiza el intercambio gaseoso. Acá tenemos el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, ¿no? Ya, jóvenes, el aire que ingresa por la nariz, por las fosas nasales, ya está tapizado por saben que toda esa zona está tapizado por mucosa olfatoria, ya también tiene vellos, las vibricias, entonces pasa el aire y es filtrado por ahí, ¿no? Se humedece y se calienta y pasa de las fosas nasales hacia la faringe, ¿no? Ahí está, ¿no? Fosas nasales,
faringe, laringe. Ya cuando llega a la laringe, miren, en la laringe está las cuerdas vocales. Ya ahí se encuentra, ahí se forma la voz. La laringe, ahí viene la tráquea, ¿no? Acá se forma la voz porque están las cuerdas vocales en la laringe. Ahí está. Entonces el aire llega por ahí y las cuerdas vocales son 4, ¿no? 2 superiores o falsas y 2 inferiores o verdaderas, ¿no? Ya, a ver, ahí en la laringe hay hay una especie de tapita de tejido cartilaginoso y hialino que se llama epiglotis, ¿no? La laringe es la parte central de la glotis, perdón, es la parte central de la laringe, ¿ya? Y por ahí arriba hay una tapita, ¿no? Hay una tapita que se abre y se cierra a medida que comemos, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando comemos se cierra para que no pueda entrar la comida por ahí, ¿no? No pasen a las vías respiratorias. Y cuando respiramos se abre, ¿no? Cuando comemos, lo tragamos, se cierran. Ya, luego de ahí viene la tráquea, ¿no? Miren, la tráquea es un tubo más o menos de 16 a 20 anillos, esto voy a preguntar en la práctica calificada, de 16 a 20 anillos cartilaginosos, ya, montados uno sobre otro, ya, por ahí pues pasa el aire desde la laringe hacia los bronquios, ¿no? Y por eso es un tubo formado por unos 16 a 20, en realidad es de 16 a 20 anillos, ¿no? Cartilaginosos que la mantienen siempre abierta, de 16 a 20 anillos, ¿ya? Ya, y se divide en 2 ramas, de ahí vienen los bronquios. Pues esta zona de acá se le llama carina, ¿no? Donde la tráquea se divide en 2 ramas, ¿no? Ya. Entonces ahí viene la tráquea, ya miren, se divide en los bronquios, ¿no? Entonces los bronquios penetran dentro del pulmón como si fuera un ramaje, ¿no? Miren, hay dos pulmones, pues, ¿no? Están envueltos por una membrana llamada pleura, esta que está acá. Te voy a preguntar en el examen, ¿ah? La pleura es una membrana que envuelve el pulmón, ¿ya? El pulmón derecho presenta 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y el lóbulo izquierdo presenta 2 lóbulos, ¿no? El superior y el inferior. Ya saben, el lugar donde la tráquea se divide en 2 bronquios se llama carina, ¿no? Ya saben que los bronquios a su vez se ramifican en bronquiolos, ¿no? Y estos bronquiolos son los que penetran en el interior del pulmón. Y hay bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios y bronquiolos terciarios, ¿no? Bronquios primarios, secundarios y terciarios, ¿no? A medida que se van ramificando y penetrando el pulmón. Miren, como les digo, ¿no? Los bronquios se ramifican en bronquiolos y el bronquiolo se ramifica en bronquiolo intralobular, en bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. De ahí viene el conducto alveolar, que es este de acá, y el saco alveolar. Estos son los alveolos, miren. A nivel de los alveolos del pulmón es que se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Ya. Ahí se desprende oxígeno, se absorbe el oxígeno, perdón, y se desprende el dióxido de carbono, ¿no? A este nivel es, miren, de los alveolos pulmonares. Ahí se realiza el intercambio gaseoso o la respiración interna, ¿no? Y acá llega la sangre oxigenada y, ¿no? y por aquí se recoge el CO2, ¿no? Por las venas, que va de nuevo hacia los pulmones para ser oxigenado, ¿no? Entonces, un pulmón, como le digo, viene a ser un paquete de alveolos pulmonares, ¿no? Ahora, acá hay una descripción de los pulmones. Dice, son 2 órganos esponjosos de color rojizo situados en el tórax, protegidos por las costillas. Claro, ya saben que los pulmones están dentro de
de la caja torácica, ¿no? A ambos lados del corazón. Miren, este espacio de acá se le llama mediastino, ¿ya? El lado del derecho tiene 3 lóbulos, miren, este de acá, superior, medio, inferior, tiene 2 cisuras, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿no? Superior e inferior, y acá tiene una cisura, ¿no? Ya, entonces ahí está, ¿no? Como le decía, pulmón derecho, 3 lóbulos, pulmón izquierdo, 2 lóbulos. Jóvenes, no se olviden que el diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿no? Entonces, cuando nosotros inspiramos, para que ingrese el aire y salga el aire de nuestra caja torácica, ¿no? Hay 2 movimientos, ¿no? La inspiración, cuando tomamos aire, entonces cuando tomamos aire, el diafragma baja, ¿no? ¿Ya? Y la expiración, que es cuando botamos el aire, el diafragma sube, ¿ya? Y en este juego de que sube y baja, también entran a tallar muchos músculos, ¿no? Los músculos, los demás músculos de la respiración de la caja torácica, los músculos intercostales, los músculos pectoral, ¿no? Los músculos, el trapecio, etcétera, ¿no? Ya entran a tallar en lo que es la inspiración y la expiración. A eso se le llama ventilación pulmonar, ¿no? O sea, este es el músculo que está en la boca del estómago, ¿no? A ver, entonces tenemos ahí, ¿no? El proceso de la respiración consta de 3 fases. La inspiración, ¿no? Cuando, a ver qué me dice, Quispe, buenos días, buenos días. Tarde, buenos días. Ya, a ver. Ya, la inspiración, el intercambio de gases y la expiración. En la inspiración tomamos aire, el intercambio de gases se realiza a nivel celular, ¿no? Se toma el oxígeno y se bota el dióxido de carbono. Y la expiración es la salida del aire, ¿no? Entonces, miren, la inspiración permite tomar del exterior el aire rico en oxígeno e introducirlo en los pulmones, ¿no? Ahí está. Dice, al inspirar, ¿no? El diafragma baja, ¿no? Y hace que el tórax aumente de tamaño. Entonces, para que se llenen de aire, pues, ¿no? Las costillas se levantan y se separan entre sí y los pulmones se llenan de aire. Y en la expiración es cuando se bota el aire, el diafragma sube, ¿no? O sea, una forma de presionar a los pulmones o de aplastarlos para que el aire salga, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso digo el diafragma es ese músculo que se hay acá en la boca del estómago, ¿no? Entonces, en la ventilación pulmonar, pues, tiene que ver los 2 procesos, ¿no? La inspiración, que es cuando se toma el aire, ¿ya? Y el diafragma, se toma el aire y el diafragma baja, ¿no? Para que los pulmones se puedan llenar de aire, ¿no? ¿Ya? Y en la expiración, el diafragma sube y presiona los pulmones para que el aire salga, ¿no? Entonces, en este caso, en la expiración, el aire sale pues lleno de dióxido de carbono, ¿no? Que es lo que botamos en la respiración. Y para que en la inspiración el aire entra con rico en oxígeno, ¿no? Entonces, en la inspiración, cuando se toma aire, el diafragma baja. Y en la expiración, cuando se arroja el aire, el diafragma sube, ¿no?
Es por eso que cuando nos golpean en esta zona de la boca del estómago, donde está el diafragma, pues nos falta el aire, ¿no? Ya, a la cantidad de veces que respiramos durante un minuto se le llama ritmo respiratorio, ¿no? Y eso pues varía según la cantidad de que hagan ejercicios, ¿no? O cuando estamos en reposo, el ritmo respiratorio es menor, ¿no? Que cuando corremos, por decirlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Voy a preguntar, a ver. Carlos Montenegro. A ver, Carlos Montenegro, ¿los dos pulmones son iguales? No. ¿Ah? Uno es un poco más grande que el otro. Claro, el derecho es un poquito más grande que el izquierdo, ¿no? Y tiene 3 fisuras, ¿no? Ya, tiene 3 fisuras, ¿no? En cambio, el izquierdo tiene solamente 2 fisuras, 2 lóbulos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la membrana? A ver, Romero Paul. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve el pulmón? Eso voy a preguntar en la práctica calificada. Ángel Ugarte. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve el pulmón? A ver, acá me dice. Ah, muy bien. Quispe me dice pleura, ¿no? La pleura. Ajá, muy bien. Es la pleura, ¿no? Quispe Jarele me dice la pleura. Muy bien. ¿Cómo se llama la... A ver, vamos a ver. Clarice Ulloa, a ver. Clarice Ulloa. ¿Cómo se llama las unidades que forman el pulmón a donde se realiza el intercambio gaseoso? A ver. La hematosis, claro, es la conversión de sangre venosa, o sea, sangre cargada de dióxido de carbono en sangre arterial, ¿no? O sea, en sangre rica en oxígeno. ¿Eso se realiza a nivel de qué? ¿Ah? No, neumocitos no. Los neumocitos son unas células que producen el líquido surfactante, ¿no? Que evita que el pulmón colapse, ¿no? Está formado por fosfoproteínas. Se llaman, ¿cómo se llaman? Estos que vemos acá, que parecen racimos de uvas. Alveolos Se llaman alveolos pulmonares. los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares. A nivel de los alveolos pulmonares es que se realiza el intercambio gaseoso. Miren, por acá ingresa la sangre rica en oxígeno y por acá la sangre con poco oxígeno, ¿no? Acá, miren, a nivel de los alveolos, acá se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces acá se recoge la sangre con las células absorben el oxígeno y botan el dióxido de carbono por acá, ¿no? Entonces, un pulmón viene a ser un paquete de alveolos pulmonares, por decirlo así, ¿no? Ya, miren ahí, por ejemplo, estamos en un alveolo, miren. A ver, miren, dice, cuando el aire cargado de oxígeno, acá vemos, ¿no? El aire, acá está el oxígeno, llega hasta los alveolos, ya, dice, atraviesa las finísimas paredes del alveolo, ya, y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. Acá está.
Entonces, el glóbulo rojo absorbe el oxígeno, ¿no? Ya, y este oxígeno se va a repartir a todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, a medida que, miren, absorbe oxígeno de las paredes del alveolo, sale el dióxido de carbono, miren acá está saliendo, ¿no? Absorbe oxígeno, ya los glóbulos rojos de la sangre, y a su vez, ¿no? Se está escapando el dióxido de carbono, ¿eh? Absorbe oxígeno y se escapa el dióxido de carbono a través de las paredes de los alveolos. Acá está, ¿eh? Dice, el dióxido de carbono que traía la sangre, dice, pasa al aire. Acá está, ¿ve? Entonces la sangre traía el dióxido de carbono y este dióxido de carbono ya pasa al aire y es expulsado a través de la expiración, ¿no? Ingresa el oxígeno y el dióxido de carbono pasa al aire. Este proceso se realiza acá, en los alveolos pulmonares, ¿no? Entonces, ¿cómo es el circuito, ve? Dice, el oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón, ¿ya? Y después distribuido a todas las células del cuerpo. Dice, el dióxido de carbono es recogido por los glóbulos rojos, ¿ya? Y transportado hasta el corazón, de nuevo, ¿no? Ya, es transportado de nuevo, ¿eh? Acá está. Va por la vena cava inferior, la vena cava superior, ingresa por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ¿no? De nuevo, de ahí sale por la arteria pulmonar, va a los pulmones, se oxigena y regresa de nuevo, ¿no? Por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale a la aorta y de ahí se distribuye por todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, siguiendo, pues, miren que el aparato cardiovascular está íntimamente relacionado con el aparato respiratorio, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, un cuadro sinóptico, perdón, un mapa conceptual del aparato respiratorio, ¿no? Dice, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Dice, permitir la entrada del oxígeno al cuerpo y permitir la salida del dióxido de carbono del cuerpo, ¿no? Entonces, tiene dos partes, ¿no? La vía respiratoria y los pulmones, ¿no? La vía respiratoria, ya saben, comprende las fosas nasales, ¿no? La boca, fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Ya hasta penetrar, pues, los bronquiolos en los pulmones, y de ahí se va ramificando en bronquiolo intralobular, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y llega hasta los alvéolos pulmonares, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la función de la vía respiratoria? Conducir el aire desde el exterior hasta los pulmones, ¿no? Y en los pulmones ya se realiza el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. A ver. Vamos a hacer una pregunta. Calderón Anjuri. A ver, Calderón Anjuri, ¿qué cosa es la hematosis? Entonces una señorita dijo, ¿no? ¿Qué cosa era la hematosis? Norma Bustamante. Ah. La hematosis era la conversión de la sangre venosa, o sea, la sangre que está cargada de dióxido de carbono. Ustedes saben que ese dióxido de carbono
es tóxico, ¿no? Tiene que salir del organismo, ¿no? La conversión de la sangre venosa en sangre arterial, ¿no? Ya, en sangre arterial. Entonces la sangre arterial es la sangre ya rica en oxígeno, ¿no? Y eso se realiza a nivel de, ¿qué estructura? Del pulmón. A ver, Priscila Guamán. ¿A nivel de qué estructura se realiza el intercambio gaseoso? Sí, profesor. ¿Ah? Sí, profesor. ¿A nivel de qué estructura se realiza el intercambio gaseoso? ¿A nivel de qué estructura del pulmón? Ese que parecía un ramo de uvas. Los alvéolos pulmonares. Ah, aquí, acá sí, muy bien. Aquí me dice los alvéolos, Escribe A-R-B, B larga, no, es alveolos, A-L-V, alve, A-L-V-E-O, alveolos, ¿no? Lo voy a escribir acá, en el chat. En las diapositivas también está alveolos. Muy bien. Ya, entonces chicos, vamos ahora a... Ya vamos a hacer vamos a resolver la práctica. Unas preguntitas, a ver. A ver. Una por una vamos a ir ya. A ver. Dice... No es un músculo respiratorio. A ver, ¿cuál sería? Que no intervienen en la respiración. Ustedes saben que la caja torácica se tiene que subir y bajar, se tiene que subir y bajar, ¿no? Para que pues, se pueda tomar el aire y se pueda exhalar el aire, ¿no? Inspiración, expiración. Ahí entran a tallar muchos músculos de la caja torácica. Y ahí te está preguntando cuál no entra, ¿no? Los deltoides son músculos de los hombros, el pectoral, músculo del pecho, y el escaleno es un músculo del cuello, el esternocleidomastoideo es del cuello también, el trapecio son músculos de la nuca, ¿no? ¿Cuál sería ahí que no entra en la respiración? ¿Mm? El trapecio. El trapecio. Claro, sería el trapecio, ¿no? Muy bien. Es un músculo que está en la nuca, ¿no? A ver. Los cornetes se localizan en... Miren, los cornetes son estructuras de la nariz, ¿no? Hay tres cornetes, lo superior, medio e inferior, ¿no? Están en la base de la nariz. Entonces sería en ¿cuál sería? Las fosas nasales. Ya, muy bien, las fosas nasales. A ver. Ya, el cartílago tiroides se halla en... por si acaso la región de la faringe que se halla detrás de la nariz se le llama nasofaringe, ¿no? La que se halla detrás, o rinofaringe, ¿no? La que se halla detrás de la boca se le llama bucofaringe. Y la que se halla a nivel de la laringe se llama laringofaringe, ¿no? A ver, el cartílago tiroides se localiza en... En la tráquea. El cartílago tiroides es ese que al tocarnos le llama la manzanita de Adán, ¿no? O sea, que está acá, en el cuello, ese cartílago tiroides, ¿no? ¿Dónde se localiza? En la tráquea. No. Está, a ver, le voy a dar una pista. Está en el órgano donde se forma la voz.
En la laringe. Claro, en la laringe. Recuerden que, jóvenes, en la laringe están las cuerdas vocales, ¿no? Ya, entonces en las cuerdas vocales, por ahí pasa el aire, por el espacio entre las cuerdas vocales que se llama la glotis, ¿no? Y las cuerdas vocales vibran y forman la voz, ¿no? A ver, dice, la membrana que envuelve a los, a ver, la membrana que envuelve a los pulmones, eso lo pregunté y La pleura. ¿Ah? La pleura. La pleura, ¿no? Muy bien. La pleura. Ahí inclusive se produce una enfermedad, ¿no? Cuando esa pleura en la pleura tiene dos hojas, ¿no? Ya, una parietal y la otra visceral. Entre esas dos hojas se acumula de líquido y produce la pleuresía, ¿no? Es una enfermedad. A ver, vamos a ver. Dice, durante la hematosis, ya, esto también lo pregunté antes, ¿no? El dióxido de carbono ingresa a ¿cuál sería? Los alveolos. A ver, alveolos, ingresa a los alveolos y el oxígeno a los capilares. A ver, el oxígeno ingresa, el dióxido de carbono ingresa a la sangre y el oxígeno a los alveolos. No, sería que dijo la letra C, ¿no es cierto? Durante la hematosis el dióxido de carbono ingresa a los alveolos, ¿no? Y el oxígeno a los capilares, ¿no? Que sería la letra C, ¿no? A ver, se localiza en la nasofaringe, o sea, la región de la faringe que está detrás de la nariz. ¿Cuál sería? Serían las amígdalas faringeas, ¿no? Ya, amígdalas faringeas. Vamos a seguir a ver. Ojo, la hematosis recuerden que es la conversión de sangre venosa en sangre arterial, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Durante la hematosis el CO2 ingresa a, ¿dónde? Ya, a los alveolos. Aunque a ver, acá vamos a revisar esta. Durante la hematosis el dióxido de carbono ingresa a la sangre y el oxígeno a los alveolos. Así sería la D, acá me he equivocado. Corrijan ahí, es la D. Y ingresa a los alveolos y el oxígeno, pues, ingresa a la sangre, perdón, y, claro, la sangre venosa, pues, ¿no? Que va a ser llevada al corazón y el oxígeno a los alveolos, ¿no? Pulmonares. Ajá. Esa es. Vamos a ver. A la 4, a ver. La hematosis, ya saben que es la conversión de sangre venosa en arterial, ¿no? O sea, la sangre venosa es la sangre que tiene poco oxígeno y la sangre arterial es la sangre que tiene mucho oxígeno, ¿no? Y la hematosis ocurre solo a nivel de, a ver. Alveolos. Bronquiolos terminales, alveolos, bronquios, a los alveolos, ¿no? Ahí se realiza el intercambio gaseoso, muy bien. La 5, a ver. Dice,
Estructura respiratoria que contiene a las cuerdas vocales. Laringe. La laringe. ¿Ah? La laringe. Ya saben que lo que en este momento estamos haciendo, hablar, ¿no? Ya sea a nivel de la laringe. Ahí están las cuerdas vocales. Hay dos cuerdas vocales superiores o falsas y dos cuerdas vocales inferiores o verdaderas, ¿no? A ver. Dice, el pulmón derecho está dividido en... Tres Tres lóbulos. lóbulos. Miren, Y el izquierdo en dos ya, lóbulos. y La el izquierda en izquierdo dos. ¿en cuántos? Dos. Dos. ¿Cuál sería entonces la respuesta? La La B. La B, ¿no? Chicos, por si acaso les comento, miren, en esta pregunta, ya, los pulmones más o menos pesan entre 500 a 600 gramos, ¿no? En este caso, el pulmón derecho, como es ligeramente más grande, pesa alrededor de 600 gramos. Y el izquierdo pesa alrededor de 500 gramos. Y entre ambos pulmones hay un espacio que se llama mediastino, ¿no? Ya, mediastino. Y ahí donde se encuentra el corazón, pues, ¿no? En medio de los dos pulmones. Ya, ojo, miren, el pulmón, por ejemplo, le hago un comentario, ¿no? El pulmón en las personas adultas es así, cuando el niño nace es rosadito, ¿no? Pero a medida que van pasando los años, ya en la persona adulta ya se vuelve un poco, se oscurece un poco, y en la persona anciana ya tiene una tonalidad medio negruzca, ¿no? Eso es por la acumulación del del monóxido de carbono, ¿no? De la persona, pues cuanto más años tenga, el dióxido de carbono se va acumulando, partes, rezagos, y eso es lo que oscurece el pulmón, ¿no? Entonces la persona anciana ya tiene sus pulmones ya oscuros, ¿no? Por esa razón. A ver, dice 10. Las células del polvo son neumocito 1, neumocito 2, neumocito 3, macrófagos alveolares, alvéolos inactivos. ¿Cuál sería? La que son de defensa, ¿no? Sería los macrófagos los macrófagos alveolares, ¿no? La letra D, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Los neumocitos, por ejemplo, los neumocitos tienen que ver con la producción de líquido surfactante, ¿no? Y a los neumocitos 1, que se encuentran en la membrana de los alvéolos, es prácticamente estructural. Los neumocitos 2 producen el líquido surfactante que evita que el pulmón colapse o reviente cuando, en eso de que estar dilatándose, contrayéndose, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, evita que el pulmón se reviente y colapse, ¿no? Con el líquido surfactante, que está formado sobre todo por fosfoproteínas, ¿no? Y los macrófagos, bueno, macrófagos son células de defensa, ¿no? Que tragan, son células de defensa del aparato respiratorio que tragan, pues, todo lo que es partículas extrañas, ¿no? Incluido el polvo, en medio de defensa, ¿no? Ahora, mire, por ejemplo, importante, ahora con este famoso coronavirus, el coronavirus que estamos pasando esto de la pandemia, ¿no? Dice que se ha demostrado que cuando llega al pulmón, dice que promueve la aparición de unas bacterias, la proliferación de unas bacterias que produce coagulación a nivel de los alvéolos pulmonares, coagulación de la sangre. Entonces, cuando se coagula pues la sangre, se tapona y ya la persona no puede respirar, ¿no? Por eso es que tiene la sensación de que le falta el aire, ¿no? Pues una de los síntomas de este coronavirus, ¿no? Del COVID, es que la persona se asfixia, ¿no? Le falta el aire precisamente por estos trombos que ocurren a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿no? Y dice que es producido por una bacteria. Ajá. Es desencadenada por la presencia del virus, ¿no? O sea, que está asociado, ¿no? Miren qué interesante ver cómo lo hemos relacionado con la actualidad, ¿no? Por el problema de actualidad que estamos viviendo. Ya, chicos, entonces,
Ya acabó la clase y estudien para su práctica calificada de hora más tarde, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Jóvenes, Sí, profesor. ¿ya? Profesor. Ya, entonces ya nos estamos viendo, chicos, cuídense.